Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. ¡Ármense, chicas! Y aquí hay cuerpos, hay que llevarnos. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar. No buscamos culpables, buscamos nuestros tesoros. Que lo abra, que lo abra. Dios no me quiso dar muchos hijos, pero por desgracia perdí uno y hace cuenta que me quitaron la vida. No, mira, aquí dejan un chingo, güey. Siempre tengo miedo. Legalmente ya tengo todas mis cosas, ya tengo todo listo. Estoy esperando nada más que lo hagan. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, les doy la bienvenida a un episodio más, un episodio de estos que estamos lanzando los jueves previo a un estreno de cine y como ya escucharon, lo estamos dedicando a Te nombré en el silencio. Y tengo del otro lado a José María Espinosa, realizador de este documental que se estrena justamente este 12 de mayo para la gente que lo está escuchando en el momento en el que sale. Saludos a la gente del futuro. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido. Muy bien, hermano, muchas gracias por el espacio y contento de platicar contigo. Pues muy contento también de poder platicar contigo, José María, de este documental que, bueno, para la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero lo estamos grabando en un día importante en México, que es el Día de las Madres, y que es un tema duro el que nos presentas, y que además también se presenta en un contexto en el que pues parece que no salimos. ¿Cómo surge la idea de Te nombré en el silencio, José María? Pues te cuento, Enrique, Te nombré en el silencio nace de un cortometraje documental que estamos haciendo mi hermano y yo en Culiacán sobre normalización de la violencia. Haciendo investigación dentro de ese pequeño corto, pues tenemos contactos ahí en Culiacán de activistas, de periodistas, de víctimas, y platicando con ellos, yo sabía de los grupos de madres que buscan, ¿no?, a través de la prensa, y se me hacía bastante importante meter ese matiz dentro del cortometraje, que fue una parte solamente. Me contactaron con Mirna y Mirna me dijo, ella está en el norte de Sinaloa, en Los Mochis. Me dijo, Mirna, qué curioso, porque mañana vamos a Culiacán a la fiscalía para algo de nuestros hijos, ¿no? Y dije, perfecto, pues mañana nos vemos, ¿no? Y al hacer la entrevista y al ya no estar recibiendo mi información a través de terceros y estar viendo a Mirna a los ojos y sintiendo, ¿no?, esa pérdida, ese dolor, pues cambia la cosa, ¿no? Fue un shock emocional. Me dejó quemando cinta varios días, como decimos en Sinaloa, la entrevista, y dije, esta narrativa y sentía la importancia de lo que me estaba contando Mirna, ¿no? Y dije, esto no es para 3 minutos en un cortometraje, vamos por un largo documental para mostrar todos los matices. Se lo propuse a Mirna y así empezó el viaje de este documental, ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo fue la charla? Pues muy siempre digo esta respuesta porque realmente lo que creo, si viniera alguien, por ejemplo, de la Ciudad de México a hacer un documental a Sinaloa, pues es diferente, ¿no? El trato es diferente, como la química, ¿no? Yo creo que tienes te cuesta un poquito más de trabajo por la separación cultural, idiosincrática, ¿no? De cómo somos en Sinaloa y cómo son acá en la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues fue una química bastante casi instantánea, digo yo, ¿no? Porque pues, platiqué con ella, nos sentamos antes, fuimos a comer, ¿no? Hay ciertas cosas en común que me hacía, pues de alguna manera tener como, ¿no?, es una relación orgánica desde el día 1 con Mirna. Y ella también, ¿no? Yo creo que se sintió bastante, no sé, como con confianza conmigo. Es curioso porque una documentalista, Trisha Sif, me dijo que la confianza que había dentro de la película tenía que ver con mi cara. Me dijo, tienes una cara que no es amenazante. No sé qué significa eso, pero creo que también tiene que ver, ¿no? Y lo he pensado muchísimo. Entonces yo creo que ella me midió, es muy buena Mirna para medir a las personas, ¿no? Y dijo, no, pues creo que después de un tiempo, no, obviamente automáticamente, creo que dijo, puedo confiar en este plebe, ¿no?, para contar esta historia. Claro, sí, la confianza, que además también a partir de esa confianza pues te da una responsabilidad, ¿no? Cómo retratar, cómo ya plasmar en video con tu cámara pues tanto dolor, José María.
Ah, ¿cómo te digo? Con mucho amor, con muchísimo respeto. Esas dos, yo creo que para mí fueron las principales. Eh, Realmente escuchando. Yo creo que esas mujeres están hartas también del morbo que gira alrededor de las historias y de todos estos sopilotes que a veces van y solamente van por la nota o van por, ¿no? A sacar el jugo de la situación y luego se van, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mostrar ese interés, abrirte tú también como ser humano primero para que después se abran ellas contigo. Y abordarlo desde un lugar que para mí era, yo veo el dolor de ellas como sagrado, ¿no? Como algo, no sé, este, pues muy importante, ¿no? ¿Cómo escribirlo? No, pues ni ellas pueden describir este mismo dolor, ¿no? Pero yo, para resumir, era una labor de amor y una labor de respeto, ¿no? Sí, lo vemos en tu trabajo. Finalmente, pues tienes un especial cuidado en la imagen. Si bien vemos por ahí momentos muy duros, es decir, cuerpos presentes muy, muy poco, vemos en general belleza y me refiero tanto a las imágenes, sonrisas de estas mujeres que, pues cuando uno las ve así, pues uno dice, wow, qué fortaleza. Y segundo, visualmente también para ti era importante captar momentos bellos con tu cámara. Pues sí, mira, Enrique, cuando uno entra a esto, tú como yo que he leído sobre los grupos y sobre la violencia en Sinaloa y en Culiacán, pues a veces crees que sabes, ¿no? Y incluso me da pena aceptar esto, pero yo nunca me imaginé, quizás hasta cierto grado, lo que iba a encontrar, ¿no? Esta dualidad marcadísima de luz y de sombra dentro del grupo, que a pesar de tener este dolor y esta carga tan inmensa, ¿no? Aplastante, pues todavía hay como este ímpetu y esta pulsión de vida, ¿no? Que siguen contando chistes, siguen tomándose cheves el fin de semana y siguen cotorreando y gritando y bailando, ¿no? Todo esto que muchas veces nos imaginamos a la víctima como que ve todo a través de un velo negro, que debe ser la víctima abnegada, cabizbaja, llorosa, ¿no? Y la realidad me dio así como una cachetada en la cara diciéndome, no, o sea, son seres humanos que siguen, ¿no? Que tienen otra vez, que más bien que mantienen este ímpetu de vida y que, no sé, a mí me gusta que me hagan esta pregunta porque es la parte que más orgulloso estoy del documental, de esta dualidad, ¿no? Y de estos momentos tan bellos y tan hermosos que tuvieron y aparte auténticos, ¿no? No se ven de alguna manera creados ni para la cámara, digo, aunque no fueran dirigidos por mí, ¿no? De que, vamos a ficcionar estos, la cámara cambia la dinámica siempre, ¿no? Entonces, pues sí, esta autenticidad, como tú dices, en la fraternalidad y en la belleza de esos momentos, pues es muy especial, ¿no? ¿Por cuánto tiempo las seguiste? Porque no solamente las vemos ahí en su ciudad de origen, las vemos viajar a Ciudad de México, las vemos en la playa. Cuéntanos un poquito por cuánto tiempo las seguiste. Fue a través de 3 años. El proyecto duró 5 años, ¿no? De principio a fin, pero el rodaje fueron 3 años y luego me aventé como una semana de reshoots, de ciertos como huequitos que tenía. Y fue esto debido, curiosamente, a lo financiero, ¿no? Porque esta película es una película independiente. ¿Independiente de quién? De los fondos gubernamentales, que sabemos que así se hace el cine en México, ¿no? Entonces esto nos marcó un ritmo. Conseguir dinero, filmar, parar. Conseguir dinero, filmar, parar. Y yo decía, puta, qué mala suerte, ¿y por qué no aplicamos a los fondos? Porque quería filmar todo de corrido, si está acostumbrado a todos los proyectos, pero le fue muy beneficioso a la película esto, porque me dio cierta calma, ¿no? Para calma que no tenemos en el cine, que es correr, de filmar y ver qué tenía, ¿no? ¿En dónde va esto? No, ok, ya tengo el principio, ya tengo esta escena 3/4 que más o menos me imaginaba. Segundo rodaje, ya tengo el final, lo que me imaginaba. Entonces es diferente, ¿no? Hacer eso, a estar a las carreras y filmar 5 meses. Y también, Enrique, la idea de que qué pasa dentro del grupo en 5 meses y qué pasa dentro del grupo en 3 años, ¿no? Hay mucha más variedad, hay mucha más, todos estos sucesos, tanto dramáticos como bellos, pues se extienden en el tiempo, ¿no? Sobre todo los momentos especiales.
Entonces, pues sí, la película se vio beneficiada de lo que al principio yo veía como algo terrible, ¿no? De tener tanto tiempo entre filmaciones, resultó un potencializador de la película. Ahonda un poco en este detalle, ¿cómo financiar una película como esta? Ya me decías, te sales un poco del esquema original, eso te da o bueno, común que en el cine mexicano, y te encuentras con esta otra forma, pero ¿cómo financiar un trabajo de estas características? A través de ONGs, ¿no? Ujú. A través del dinero propio y a través de la Ford Foundation, a través de Open Society, a través del Día Después, con Ixchel Cisneros, que es la ONG de Diego Luna, y a través de ellos, ¿no? Y de empujar y de conseguir, y también, o sea, ellos eran como las grandes cantidades, y también conseguíamos aquí, ¿no? Con el empresario local, y con el empresario de la Ciudad de México, y con el no sé quién, y con el no sé acá, ¿no? También, como decimos allá, como pichicateando, ¿no? Agarrando de aquí y allá. Y eso, todo el crédito se lo lleva a mi hermano, ¿no? Juan Pablo Espinosa, que es el productor de la película. Él, ¿no? Se aferró, dijo, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, y lo cumplió, ¿no? Sacamos la película, y bien, ¿me entiendes? No fue como que en ningún momento que una situación, en donde ya, y aquí, lo único donde sí se cayó la lana fue en el COVID. Teníamos la lana ya alineada para la postproducción, y ahí sí se cayó completamente, pero otra vez, ¿no? Él se puso de pie, enfrentó la situación y consiguió la lana. Entonces, yo creo que en ese sentido somos una muy buena dupla, ¿no? Él como productor ejecutivo, y yo como director y guionista, pues por eso me gusta, ¿no? Porque tenemos como habilidades como completamente diferentes, pero complementarias, ¿no? Hay momentos en los que se siente el miedo. Ellas mismas dicen que también pues reciben amenazas, que toman distintos caminos para viajar. Eh, hubo esta sensación también, me imagino que pues, no tocas pocos intereses ahí. Por supuesto, sí. Claro que hay miedo, pero no es un miedo que te paraliza, ¿no? Es un miedo que, al contrario, yo encontré que me concentra más, porque pone luz en la situación, en la gravedad de la situación, y me incentiva más a hacer mejor mi chamba. ¿No? Estos percances que tuvimos, que nos tiraron balazos y nos persiguieron, todo esto me hizo reafirmar mi compromiso con el grupo, ¿no? Esto es lo que están pasando. ¿Nosotros qué? Fuimos un rato. Ellas en el día a día es lo que se están enfrentando, y dije, puta madre, le agrega más importancia a lo que estamos haciendo, ¿no? Y le agrega más valentía a ellas y a esta resiliencia, porque ayer en la conferencia de prensa decía Mirna que, porque yo siempre digo que son valientes, 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 y me dice, no, tenemos miedo, pero le dije, justamente por eso son valientes, porque tienen miedo y van hacia adelante, ¿no? Y siguen. Entonces, nosotros, que el respeto está en la valentía de ellas de hacerlo 2 veces por semana desde hace años, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que se te hizo un nudo en la garganta o alguno de los muchos? Para mí el día más extraordinario fue cuando, en el aniversario de Roberto, ¿no? Sabemos que Mirna no lo encontró completo, entonces está volviendo a los aniversarios a buscar más pedazos de Roberto, ¿no? Más huesos, que es algo terrible. Y es algo desgarrador, y fuimos, y sí, curiosamente quien encontró los dedos era Angelito, el chofer que habíamos contratado para la van del crew, ¿no? No lo podíamos dejar a él ahí, porque dentro de los protocolos de seguridad, al ir a una búsqueda, no dejas a nadie en los carros por si llega alguien, ¿no? Entonces él se vino con nosotros y él los encontró, se los dio un rastreador, y ese rastreador se los llevó a Mirna, y en la escena casi final de la película, pues donde le entregan los huesos es ahí, ¿no? Y para mí esa imagen de Mirna, yo no estuve en la primera escena de la película, esa fue grabada por un reportero, ¿no? En esa escena desgarradora donde grita por su hijo, pero sí estuve en la final, ¿no? Y ahí me quebré. No sé, me remueve todo por dentro, ¿no? El haber presenciado eso y el haber estado ahí, pero al mismo tiempo contento por haber acompañado, ¿no? Pero cómo es la vida, que después de ese cerro nos fuimos al panteón, donde está la lápida de Roberto, y de tener una escena tan desgarradora, en el panteón empezamos a cantar. Llegaron los chirrines y cantaron el corrido de Roberto,
¿no? Y llegaron las cervezas y empezamos a tomar, ¿no? Y empezamos a platicar de su vida. Y esto se volvió como una fiesta de celebrar la vida de Roberto. Y estuvimos ahí un ratote, ¿no? Estuvimos como unas 3, 4 horas, ¿no? Nos tomamos como 300 cervezas entre el grupo y el crew y los invitados que estaban ahí. Y apagamos las cámaras, ¿no? Y terminamos bailando entre todos, ¿no? Fue verdaderamente hermoso. Y sobre todo lo que te digo, de cómo cambió el día. Y me recordó muchísimo lo que dice Guillermo del Toro de nuestra relación tan extraña que tenemos con la muerte, ¿no? Yo creo que esta escena y este día que tuve ahí con las restauradoras es como el ejemplo de esa relación como bizarra. Estrenan en el marco digo, parece que es repetido, ¿verdad? Porque cada que sale un documental con un tema duro siempre estrena en el marco de algo que está sucediendo. Pero bueno, estamos en el marco de una serie de desapariciones, siempre hay, pero bueno, otra vez presente en los medios. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo se te acerca? Además, te digo, para la gente que nos está escuchando, estamos grabando en el Día de las Madres, las mujeres, feminicidios, en fin. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué te dice la gente también? Pues la reacción de la gente es muy bonita y es muy hermosa. La reacción a la película en universidades, digo, yo creo que la película tiene ciertas escenas que te llevan al llanto inevitablemente, pero también después de las funciones, haciendo las preguntas, la gente está emocional, ¿no? La otra vez una señora hablando de Mirna, nomás hablando de Mirna, empezó a llorar y no podía hablar, ¿no? También las reacciones pues de Mirna, ¿no? Que ella me dijo, esta película es mi legado, y eso me llena el corazón, de verdad. Quiere decir que hicimos muy bien nuestra chamba, ¿no? Con respecto a ellas, ¿no? Igual el gremio, lo que sea, y el cine, I don't know. Para mí ellas era lo importante, ¿no? Y a ellas les funciona la película, a mí también me funciona la película. Ahorita vengo llegando, por esto así como rojito, fui desde temprano a la marcha, ¿no? Con acompañar a Mirna y acompañar a los grupos, y ahí también se me acercaron diferentes personas, ¿no? Que habían visto el documental, y por eso hace uno este tipo de cosas, ¿no? Cuando llegan y te dicen, esa es la vida de alguien que busca, ¿no? Hay una autenticidad dentro de la narrativa. Entonces, pues sí, más allá de los premios que nos han dado, las críticas o todo esto que gira alrededor, son esos comentarios lo que realmente te hacen decir, ok, por esto hago lo que hago, ¿no? ¿Tú qué aprendiste de ellas? Pues, curiosamente, cómo vivir mi vida en realidad, ¿no? Yo creo que la entereza que tienen frente a la tragedia para mí es, otra vez, algo extraordinario. Y esa fuerza que encuentran en su interior, pues también, y sirve a mí de lección de dejarme a veces tenemos como demasiado nebuloso el cerebro, ¿no? Con ideas y como nuestros problemas que agigantamos dentro de nuestras vidas. Y esto realmente me pone los pies en la tierra de cómo debo vivir mi vida, ¿no? Cuando no estoy rodeado de una tragedia de este tipo, ¿no? Yo creo que eventualmente cada quien va a tener ciertas tragedias dentro de su vida, eso es inevitable, y pues este documental me ha enseñado cómo enfrentarlas con entereza, ¿no? Como ellas lo hicieron dentro del documental y lo hacen dentro de sus vidas. Entonces, para mí esa es la lección literal, cómo vivir mi vida, ¿no? Y cómo darle la importancia a lo que se le debe dar importancia y a lo que no, pues no. Te nombré en el silencio. ¿Cuándo surge el título y cuándo decides ponérselo? Complicado el título, ¿no? Como son todos los títulos, complicadísimos. Al principio se iba a llamar Las Rastreadoras, porque pues es el nombre del grupo, pero creé una película para todo el país, no solamente para Sinaloa. Y eso, pues en Sinaloa, ¿sabes? Rastreadoras, luego mentalmente te lleva a un lugar, luego, ¿no? En otros lados del país, pues no. Entonces, ok, Caminando sobre Muertos, que es una línea que dice Mirna dentro de la película, ¿no? Que es muy cierta. Pero era como demasiado estridente para mí, igual y un poquito morbosa, como título, no como el comentario de Mirna, ¿no? Y sobre todo no reflejaba esta luz y esta sombra que quería yo. Y estábamos quebrándonos la cabeza, me acuerdo en un Zoom, mi hermano Ricardo, que es escritor y nos está ayudando con el título, y Pedro, otro escritor. Mi hermano Ricardo había sacado un nombre muy hermoso en inglés que se llama I Call for You in Silence, ¿no? Yo estaba tratando de buscar, me encantó, cómo adaptamos eso, yo decía, te busqué en el silencio, te busqué, pero buscar en lo etéreo, el silencio, ¿no? Poetic, ¿no? No, como que no jalaba,
y de repente así en la frustración, de verdad, estaba ya como poniéndome como casi neurótico, otra vez por la importancia de esto, ¿no? Tenemos que llegar a un buen nombre, tenemos que llegar a un buen nombre. Dije, te nombré, le dije, te nombré en el silencio, dijo mi hermano, ese es. Y ese es, ¿por qué? ¿Y por qué me encanta el título? Porque habla de la película. ¿El silencio de quién? De la autoridad y de la sociedad, ¿no? Un silencio así como sepulcral, de que están pasando estas cosas en nuestras narices, a nosotros no está pasando nada, ¿no? Tanto el gobierno como la sociedad. Y la importancia de nombrar, para mí, ¿qué es nombrar dentro de esta narrativa? Cada vez que ellas van a buscar, nombran a sus hijos. Cada vez que en una entrevista, nombran a sus hijos. Cada vez que los piensan, que los sueñan, los están nombrando y su recuerdo y su vida queda aquí con nosotros, no se desvanece, ¿no? Entonces, por eso te nombré en el silencio, es la importancia de nombrarlos, ¿no? Y de tenerlos presentes para que no se conviertan en estadísticas, en números, en cosas frías, ¿no? Entonces, de ahí viene Te nombré en el silencio. José María Espinosa, realizador de Te nombré en el silencio, te agradezco mucho por la charla, mucho por tu trabajo, muchas gracias por el mismo y mucho éxito en tu carrera. ¿Dónde te podemos seguir? Muchísimas gracias a ti, Enrique, por el tiempo y por el interés. Nos pueden seguir las redes sociales de la película. Estamos muy activos, donde más activos estamos es en Twitter. Es @tenombredoc. Y en Facebook e Instagram estamos como @tenombreNelSilencio, en el silencio, corrido pegadito. Y pues bueno, ahí vamos a tener toda la información del estreno en salas a partir del 12 de mayo. Salas comerciales, el circuito de cine y arte, que son la Cineteca Nacional, la Cineteca de los Estados. Y pues bueno, vamos a hacer conciencia sobre la situación que viven no solamente los grupos de Sinaloa, sino los de todo México, ¿no? Y otra vez, gracias, hermano. No, hombre, a ti, José María, pues vamos a hacer ruido justamente en ese silencio y vayamos a ver Te nombré en el silencio. Sigan el camino y apoyemos a este tipo de historias. Muchas gracias, José María. Yo me despido. Nos escuchamos en un próximo episodio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.